prompting se refiere a la utilización de técnicas y herramientas basadas en inteligencia artificial, como modelos de lenguaje para generar, analizar o mejorar documentos legales o procesos jurídicos. En el contexto legal, el prompting implica formular preguntas o instrucciones precisas a un sistema de inteligencia artificial para obtener respuestas útiles o información relevante que ayude a los profesionales del derecho en su trabajo. Esto puede incluir la redacción de contratos, la investigación de antecedentes legales, la creación de resúmenes de casos, la identificación de riesgos legales o la asistencia en el cumplimiento normativo, entre otras aplicaciones. Al utilizar el prompting, los abogados y otros especialistas en derecho pueden aumentar su eficiencia, reducir errores y optimizar el uso de su tiempo. El legal prompting también implica una ética y responsabilidad particular, ya que el ámbito legal requiere precisión y rigor. Por ello es importante que los resultados generados por la IA sean revisados y validados por profesionales capacitados. Bienvenidas y bienvenidos a INEAF Hablando. Hoy el tema que nos ocupa es el legal prompting, alta en las IAs, obligaciones y normativas de uso. En este seminario nos sumergiremos en este apasionante nuevo mundo que se nos abre, como es el uso del conocimiento de las IAs. Lo haremos de la mano de Ignacio Alba. Ignacio es licenciado en Derecho, opositor a notarías, experto en fiscalidad, TIC y compliance y aplicación de la IA en la vida diaria del abogado. Es abogado en ejercicio desde 1991, letrado secretario de la Corte de Arbitraje de Granada durante 24 años y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de Granada de Arbitraje en el Máster de Acceso a la Abogacía y del Colegio de Abogados de Granada de Inteligencia Artificial y monográfico de arbitraje. Bienvenido, Ignacio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Todo un lujo tenerte de nuevo por aquí. Eres repetidor con nosotros. Así que bueno, eso es buena señal. Vamos a empezar, si te parece, poniéndonos en contexto, ¿vale? Vamos a empezar despacito, poco a poco, por el principio, para ir avanzando e ir pues haciendo un recorrido en todo este tema tan interesante que vamos a hablar hoy y poniéndonos en contexto, ¿vale? Entonces, para empezar por lo más básico e ir avanzando, cuéntanos un poco qué es el legal prompting, Ignacio. Pues verás, el legal prompting, desde mi perspectiva, supone una técnica de consulta de inteligencia artificial en ámbitos jurídicos que utiliza lenguaje natural y no solamente genera contestaciones, que es capaz de ser inteligente y crear razonamientos jurídicos. Eso, en el ámbito del abogado, requiere tres requisitos iniciales desde mi punto de vista. Requiere saber derecho, saber sobre qué instituciones le vas a preguntar. Requiere saber preguntar. Y por último, requiere también saber exactamente cómo hay que hacer las preguntas, las técnicas de prompting. Es tradicional la estructura del prompt que realiza mi compañero Antonio Serrano Citores, que distingue, yo tengo una regla mnemotécnica, ERTOA, que significa entorno, rol, tono con el que se hace la pregunta, output o salida y la acción tarea especificada. Al margen de esta técnica con carácter general para todas las inteligencias artificiales, hay técnicas e inteligencias artificiales más avanzadas, como algunas concretas españolas, como Justicio o como Maite, que tienen la ventaja de que el entorno lo dan directamente, porque claro, estás preguntando solamente de temas jurídicos. Entonces ahí se reduce esa estructura a contexto, qué es lo que queremos y qué tarea o cómo queremos que conteste, ¿vale? Y sobre todo tener un consejo práctico. No te conformes nunca con la primera contestación y, en segundo lugar, repasa personalmente desde la perspectiva de inteligencia humana cuál es el resultado que te va a dar la contestación, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el legal prompting en este contexto legal actual que tenemos? Pues verdaderamente es muy importante porque te permite automatizar las tareas rutinarias, te permite esas tareas rutinarias mejorar la eficiencia. Por ejemplo,
Si recibes de manera repetitiva correos electrónicos que tienes que contestar, puedes preparar una contestación tipo que difícilmente la vas a mejorar porque tiene una redacción prácticamente perfecta. Y desde otro punto de vista te permite obtener una información legal, relevante, y en la medida que tú seas capaz de enseñarle a la inteligencia dónde quieres llegar, casi todo va a ser perfecto, ¿vale? Pero siempre no se debe olvidar que el repaso de la actividad humana tiene que ser muy importante. Mi hijo ha comentado, papá, esto de la inteligencia artificial es como el rincón del vago, pero a lo bestia, a lo grande. Fíjate, entonces, pues, reincido, hay que empezar y hay que concluir con una actividad humana. Perfecto, Ignacio. Hablemos ahora entonces sobre el proceso de las altas en las inteligencias artificiales, ¿vale? ¿Qué deben tener en cuenta los abogados para registrarse en estos sistemas? En ámbito concreto, como me has preguntado, exactamente el abogado, al darse de alta en una inteligencia artificial, tiene que perfectamente... Me viene a la cabeza unos dichos jurídicos que decía mi padre. Dice, en España existen 3 deportes, que son devolver las letras de cambio, el fútbol y poner un aparato electrónico de funcionamiento sin leer las instrucciones. Tenemos que leer las instrucciones, tenemos que buscar los tutoriales, tenemos que repasar un poco el alta para decirle, oiga usted, yo me doy de alta como abogado, mi especialidad es esta, es mercantil o concursal o derecho administrativo. Y en tercer lugar, decirle, ¿qué quiero yo de la inteligencia artificial cuando me conteste? Porque si no, cuando le preguntes, antes hemos hablado del contexto, se va a perder buscando en todo. Las inteligencias artificiales de pago están al día y buscan en todo el conocimiento que hay en Internet. Las que no son de pago están cerradas aproximadamente un año antes. Entonces, esas situaciones hay que tenerlas en cuenta. Tienes que tener en cuenta también que casi todas son inglesas. Tienes que definir el idioma, ¿eh? Y es por eso por lo que verdaderamente, dependiendo del uso que vayas a usar, pues puedes utilizar una inteligencia artificial específica españolas o las genéricas, ¿vale? Vale. Ignacio, cuéntanos ahora las principales obligaciones legales al utilizar la inteligencia artificial en la práctica jurídica y si le afecta el nuevo reglamento que tenemos de inteligencia artificial. Qué duda cabe, María, que cuando utilizamos la inteligencia artificial en un despacho profesional que intervienes como abogado, tienes una serie de exigencias genéricas y otras exigencias que han venido impuestas en materia reciente, no solo por la normativa del reglamento de inteligencia artificial, sino por un montón de normativa que afecta de una manera transversal, ¿vale? En ese sentido. Entonces, tenemos que intentar garantizar la confidencialidad de la información del cliente. Eso quiere decir, ojito, como ahora voy a ver, cuidado con la protección de datos. En segundo lugar, tenemos que verificar que el resultado que nos da es conforme y que esté actualizado. Normalmente, las españolas, tanto Maite como Justicio, nos dan un resultado actualizado, con el BOE del día a día. Pero las genéricas hay veces en que se pierden y alucinan. Ahora después comentaremos el problema de las alucinaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En materia de protección de datos. Oiga usted, me encargan que revise un contrato que tiene datos personales. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el abogado? Primero, verificar que tiene o no tiene datos personales. Y en segundo lugar, antes de introducir ese documento, que perdemos el control de los datos personales, tiene que utilizar una serie de herramientas que permitan anonimizar los datos personales del contrato. Eso te garantiza que puedas desarrollar. Si el documento no lo haces tú, tienes que utilizar esa herramienta y si lo redactas tú, procura evitar los datos personales. Si hay una demanda, pon actor y demandado. Existe responsabilidad también por daños. La inteligencia artificial, si genera daños, pues lógicamente tiene que responder. En tercer lugar, hay que utilizar la ética y la competencia en el ejercicio de la abogacía. Previamente, si no tienes verdaderos conocimientos de un tema muy específico, tienes que consultar y ponerte al día, tienes que estudiarte la institución. Y tienes que, de alguna manera, que ser ético. Si has sido anteriormente letrado de la otra parte o de una parte contratante, no puedes intervenir por el otro lado. Tenemos que ser transparentes.
tenemos que ser transparentes desde el primer día que nos entra un cliente y nos encarga un trabajo profesional. Y si se nos encarga un trabajo profesional, tenemos que decirle, oiga, ¿me autoriza usted a utilizar la inteligencia artificial o no? Y eso tiene que estar incorporado en la ley, en la hoja de encargos profesionales. En materia de propiedad intelectual, la semana pasada, el 7 de noviembre, ha salido una sentencia de un juzgado, me parece que era de Michigan, donde luchaba ChatGPT, que era la parte demandada contra unas editoriales, y reclamaban una compensación económica porque había utilizado periódicos para aprender. La demanda ha sido desestimada, pero no es firme, pero es el primer antecedente. Lógicamente, el derecho anglosajón no es tan restrictivo como el derecho de la Unión Europea. Luego, también otra cosa, el tema de la inteligencia artificial. Los abogados utilizamos una técnica que es inadecuada, que es utilizar las cosas del último día, hacer las cosas del último día. El 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fíjate, el día que vence el plazo, un día después podemos presentar el escrito hasta las 3 de la tarde. Si lo dejas para el último día, la inteligencia artificial, ojo, que falla, que hay momentos en que hay tal overbooking que no funciona. Entonces, pues fíjate todo el despliegue de obligaciones y de cautelas que en el uso de la abogacía se utiliza en la inteligencia artificial. Y hay que tener en cuenta. ¿Y cómo encaja el abogado usando esa inteligencia artificial en el nuevo ámbito de ese reglamento de inteligencia artificial? Fíjate, María, el nuevo reglamento de inteligencia artificial tiene, me parece que son 111 artículos, 116 considerando que son interpretaciones auténticas del artículo. Y el artículo 3, que tiene 48 conceptos... Eso me pareció excesivo y muy curioso. Sí, pues son 48 conceptos muchos técnicos. Fíjate, a los abogados nos llaman, somos responsables del despliegue. ¿Y cómo define responsable del despliegue? Permíteme que sea literal. Una persona física, jurídica o autoridad pública, órgano o organismo que utilice un sistema de inteligencia artificial bajo su propia autoridad, salvo cuando su uso se enmarque en una actividad personal de carácter no profesional. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede utilizar tanto por una persona física como el legal representante de una persona jurídica, como el pasante de una persona jurídica. Que lo utiliza bajo su propia autoridad, no recibe órdenes y que lo está utilizando en un ámbito profesional, no lo está utilizando en el ámbito personal, en una poesía para mi sobrino de tal o cual característica. Eso supone que las inteligencias artificiales tienen que ser usadas de acuerdo a su especialización. Estamos aquí en un tema de base de datos, de apreciaciones, desarrollos, implementos, examen de contratos. Pues bueno, pues tendremos que ir, lógicamente, a unas bases de datos jurídicos. ¿Cuál es mi consejo a mi colegio de abogados? Oiga usted, vamos a subir una inteligencia artificial, no la podemos usar los 3.500 colegiados al mismo tiempo, por decir un número, pero sí podemos hacer un plazo de reserva para que se vaya utilizando uno a uno media hora. ¿Qué duda cabe que derivado de todo esto? Pues es exigible formación, formación, formación. Y en este sentido, este tipo de actividad, como esta entrevista que estamos teniendo, yo creo que es lo suficientemente representativa para tomar modelo y que sea copiada en cualesquiera foros que sean precisos. Vale. Bien, Ignacio, sabemos que la Unión Europea ha sido pionera en regular esto de la inteligencia artificial. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco de esa ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, o al menos lo más importante o relevante? Bueno, por pasar de puntillas y comentar, vamos a ver, la finalidad de la inteligencia artificial, del reglamento, al igual que el Reglamento General de Protección de Datos, es proteger y eliminar los riesgos o minimizarlos de salud, de seguridad y de protección de los derechos fundamentales, de manera que los riesgos residuales que resulten después de ser utilizadas sean mínimos. Eso quiere decir que la inteligencia artificial tiene que ser segura y confiable. Más adelante veremos qué quiere decir exactamente eso. Y luego, por otro lado, al igual que en materia de normativa de compliance, se ha venido aplicando el principio de accountability, o sea, responsabilidad proactiva. No es que tengamos una administración que esté sancionando y persiguiéndonos constantemente, no. Tú como persona asumes todos los documentos y todas las obligaciones que tienes que hacer, y si no lo asumes,
tienes que ser consciente de las consecuencias que pueden derivar de un procedimiento sancionador. Por apuntarte lo más representativo, como me has indicado. Como a modo un poco resumen. Entonces, hablamos de categorías de riesgo. ¿Cuáles son esas categorías de riesgo establecidas por la inteligencia artificial? Claro, hemos hablado antes de la inteligencia artificial, todos los riesgos que hemos apuntado, protección de datos, en materia de propiedad intelectual, propiedad industrial, imagínate la creación de letras de canciones a través de inteligencia artificial. Todo esto genera ciertos riesgos, ¿no? Y entonces se ha hecho una categoría de un riesgo que no es permitido, que hay un riesgo que es considerable y que en ese sentido tiene un alto riesgo, hay un riesgo limitado y hay un riesgo mínimo, ¿eh? Y claro, eso aplicado a todos los ámbitos, ¿vale? Entonces, con respecto a situaciones que se llaman de riesgo prohibido, pues fíjate, el sistema de puntuación social gestionado por el gobierno. En un estado policía, como puede ser China, hay que decirlo muy claro, hay un sistema de puntuación social para acceder a subvenciones, a préstamos, a prestaciones sociales, y todo se determina si cumples los préstamos, si tienes una actividad social, si no tienes antecedentes penales, si no devuelves, estás al día en todas tus obligaciones de préstamo. Eso está prohibido y en ese sentido, pues igual existe la manifestación de los comportamientos humanos prohibido totalmente en cuanto a las imágenes, las técnicas subliminales, o la falta de protección de grupos específicos. Por poner otro ejemplo, el caso típico de los programas de Estados Unidos de detección de la libertad provisional, que dependiendo los sesgos de raza, pues lógicamente hacían barbaridades, y ha sido muy criticado y reconocido así. Riesgos de carácter alto, pues podemos hablar los sistemas dedicados a manejar las infraestructuras críticas, como el agua, el gas, la electricidad, los dispositivos médicos, los sistemas destinados a la contratación y selección de personal, los sistemas de reconocimiento de emociones, en fin, te enumero unos pocos, pero hay muchísimos en ese sentido. Quedarían el limitado y el mínimo, ¿verdad? Vale. Respecto del limitado, pues por ejemplo, te puedo poner el ejemplo, los chatbots son un sistema de inteligencia artificial que te contestan en una página web, pero tienen que decirte que es un chatbot, que no está hablando con una página, o sea que... de igual forma, pues existen sistemas, aquellos que generan contenido sintético de audio o de vídeo, o sea, vídeos que se han creado directamente por inteligencia artificial. Sistema de reconocimiento de emociones. Imagínate en un plan de prevención de riesgos laborales, unos trabajadores que trabajan en lo alto de un andamio y a través de una cámara son capaces de detectar si se marean o no se marean. En materia de prevención, eso hay que tenerlo muy caracterizado. Riesgo prácticamente mínimo o ilimitado, o que no tiene importancia. Pues imagínate que entras en una plataforma de streaming de estas de ver vídeos y te va sugiriendo qué es lo que te gusta, dependiendo del perfil. En ese sentido también tienes los filtros de spam del propio ordenador, los videojuegos habilitados por inteligencia artificial. Entonces, esas son más o menos las 4 características que vienen determinadas. Ojo, que dependiendo, pueden subir y bajar dependiendo de lo que hagan dentro de su contenido, ¿vale? Y entonces, pues, es muy variopinto, pero puede afectar prácticamente a todo, ¿vale? Ignacio, ¿por qué son tan importantes la transparencia y la explicabilidad en esto de los sistemas de inteligencia artificial? Porque son cruciales para generar confianza en los usuarios. Deben de permitir la revisión de las decisiones y debe cumplir una serie de principios éticos y legales. Voy a poner un par de ejemplos para comprender y hacer ver lo que es la transparencia, lo que yo llamo la interpretabilidad y lo que es la explicabilidad. Imagínate una inteligencia artificial que tiene que hacer 3 preguntas para detectar una enfermedad. Tiene que preguntar la edad, tiene que preguntar el peso y tiene que preguntar la actividad física, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas, oiga usted, doctor, ¿por qué me ha dado usted este resultado? Tiene la razón de ser, porque tengo 3 preguntas y esas contestaciones, esas 3 preguntas las tengo parametradas y dependiendo en la altura que estés, pues tienes riesgo de padecer esa enfermedad o no padecer esa enfermedad. En ese caso, como sabes las preguntas y sabes la parametrización de la contestación, comprendes y sabes por qué se dicta esa resolución. Imagínate que es un sistema de inteligencia artificial para un coche Tesla que tiene 10.000 o las miles que sean de preguntas y contestaciones.
la interpretabilidad para ti es imposible porque no puedes tener en cuenta tantas preguntas y parámetros al mismo tiempo. La explicabilidad sí la comprendes porque para evitar riesgos necesitas tener todo ese tipo de situaciones, ¿vale? Vale, ¿y cómo se relaciona esta ley de inteligencia artificial, con la protección de datos personales? Claro, lógicamente la protección de datos aquí juega un papel muy importante porque de igual forma que el Reglamento General de Protección de Datos establece, pues por ejemplo, fíjate, la impugnación de acuerdos tomados automáticamente por decisiones, el antiguo artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos. Voy a pedir un préstamo y no me lo dan. Oiga usted, ¿por qué no me lo da el préstamo? Entonces tienes derecho a preguntar, ¿eh? Tú sabes que han tenido en cuenta tu edad, lo que ganas y el compromiso de gasto que tienes adquirido actualmente. Pero eso te lo tienen que decir. Claro. Si te dan la autorización para el préstamo, has manejado tus datos, tú entiendes que correctamente. Si no te la han dado y ha sido automatización, los datos han sido manejados correctamente. Tienes derecho a autorizarlo. Desde el punto de vista del letrado, pues cuando vas a redactar una demanda, cuidadito con los datos. Pon actor, pon demandado. Y procura no utilizar en ningún momento ningún tipo de datos. Que duda cabe que las herramientas en este sentido, aunque sea un tema técnico, lo voy a apuntar por encima. Las inteligencias artificiales pueden ser instaladas de una manera local, de manera que tú accedes a ellas, adquieres conocimientos, pero ese conocimiento que tú avanzas no se incorpora al haber común, solamente queda en tu ámbito. La combinación de esa aplicación, que existen diversas aplicaciones para aplicar las tradicionales inteligencias artificiales en el ámbito privado, es fundamental. Las inteligencias artificiales, tanto españolas, Justicio y Maite en especial, son y tienen una especial preocupación desde el principio y desde el diseño de sus herramientas artificiales de proteger los datos. Los datos personales hoy valemos para las gafas, Google, Apple, Facebook y Amazon, valemos por nuestros datos, no por otra cosa. Entonces, y es el mundo de las nuevas tecnologías en el que nos movemos. Vale, ¿y qué sanciones contempla esa ley de inteligencia artificial para esos posibles infractores? Bueno, las infracciones van desde pequeñas sanciones, que lógicamente esto tendrá su desarrollo a nivel estatal, hasta sanciones que llegan a comprender, como estamos viendo en el ámbito de competencia de las gafas que hemos visto antes, hasta un 7% del volumen bruto de facturación que sobre estas empresas puede ser representante. Por ejemplo, ChatGPT ha sido una empresa que ha llegado a tener 100 millones de clientes en un año. De esos 100 millones, imagínate, aunque sea un 20% que paguen, que se paga poquito, igual que la otra herramienta, Perplexity, pues multiplica 10 millones por 20 euros al mes o 22, pues imagínate el volumen de facturación. Y todo el mundo quiere entrar en ese sentido. O sea, las infracciones en materia de protección de datos, en materia de todo esto, se pueden acumular y, lógicamente, lo que tratan es de proteger la intimidad, los derechos fundamentales, la seguridad de las personas y, sobre todo, su integridad física. ¿Vale? ¿Cómo está previsto, Ignacio, que se implante esa ley de inteligencia artificial? Pues esa ley, te agradezco que digas ley porque me gustan más las normas, leyes que obligan, en principio entra en vigor el día 1 de agosto del pasado verano, pero tiene una serie de partes que, por ejemplo, en materia de prohibición del sistema de puntuación social, pues entra en vigor el 2 de febrero próximo del año que viene. En materia de obligaciones de transparencia para ciertos sistemas de inteligencia artificial, o sea, los que tienen más riesgo, a partir de 2 de agosto del 25. En el 2 de agosto del 26, los requisitos que tienen que cumplir los requisitos de inteligencia artificial de alto riesgo. El 2 de agosto de 2027, la clasificación de los sistemas, o sea, es una aplicación por desglose, pero tened en cuenta que ya la tenemos en vigor. Lógicamente nosotros, el nivel que nos movemos, somos unos responsables del despliegue, no llegamos al término de ser un distribuidor o de ser una inteligencia artificial con cualquiera de las categorías que tienen y las responsabilidades. Bien, es verdad que cualquier tipo de inteligencia artificial que se utilice en el ámbito de la Unión Europea le es aplicable, tenga el domicilio social donde lo tenga. Vale. Ignacio, desde tu experiencia, ¿cómo crees que afectará esta nueva normativa a la práctica, ¿no?, de los abogados, a la práctica diaria? Vamos a ver, digo porque... ¿Cómo crees? Digo, ¿cómo creo? Te agradezco la pregunta. Por ejemplo, nos puede afectar muy bien y muy mal. Muy mal. Hace un mes salió en la propia página web del Tribunal Constitucional
un compañero, un letrado, que había utilizado un escrito de alegaciones dentro del Tribunal Constitucional y sufrió las alucinaciones. O sea, la propia inteligencia artificial se inventó unos argumentos con sentencias del Tribunal Constitucional que el secretario del Tribunal Constitucional requirió al letrado para decirle: oiga, ¿usted de dónde ha sacado los pasajes de estas sentencias? Porque no existían. Ese es el riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos de estar al tanto de todas las obligaciones legales que hemos comentado. En segundo lugar, debemos de asegurar el cumplimiento normativo de todas las normas. Los letrados tienen que velar por el cumplimiento de las normas. Debemos asegurarnos de que nuestros clientes tengan perfecto conocimiento. Debemos tener una política de uso de inteligencia artificial. En materia de responsabilidad civil, yo me está extrañando que nuestro seguro de responsabilidad civil de los abogados no nos haya llamado la atención con el uso de la inteligencia artificial, ¿eh? Debemos ser conscientes también que los daños que generemos se va a producir una inversión de la carga de la prueba del usuario de la inteligencia artificial contra la inteligencia artificial propiamente dicha para facilitar su protección, porque pueden ser consumidores los interesados. En fin, no solamente como abogados, sino como expertos que debemos de ser asesorando a las empresas y asesorando a los consumidores para el uso. Vale, Ignacio, ¿y tú qué buenas prácticas o qué consejos, ¿no?, darías para el buen uso de esa inteligencia artificial en el ámbito legal? Y por qué no decirlo, ¿qué importancia tiene, ¿no?, la formación continua en esta práctica? Qué duda cabe, María, porque la inteligencia artificial es una institución que avanza con las nuevas tecnologías mucho más rápido que la normativa que tenemos. La normativa que tenemos aspira a tener cierta duración, pero tiene que ser desarrollada y revisada. Yo llevo hablando desde el principio, ojo, la actividad humana tiene que empezar y tiene que terminar el proyecto. Lo que resulta del PRON tiene que ser algo congruente, legal y conforme. Buenas prácticas, mire usted, yo le estoy preguntando una cosa a inteligencia artificial y está la técnica del autoprom. Le pregunto para que me haga las preguntas. Le pregunto con relación, por ejemplo, a la enervación de una acción de desahucio. Y no me gusta la contestación que me da. Y le digo, oye, hazme las preguntas correspondientes a esta situación. Entonces te genera ese tipo de supervisión. A nivel de Granada, pues hoy mismo venía en el periódico el nombramiento del presidente de la Fundación de Inteligencia Artificial de Granada. Tenemos nuestra facultad de Derecho, tenemos nuestra facultad de Informática, que son pioneras. Tenemos en Andalucía, se ha aprobado recientemente la estrategia de inteligencia artificial del año 2022-2025. Tenemos que avanzar, pero estamos arrancando en ese sentido. Repito, reincido, la supervisión humana del principio y del final es importantísima. Y muy importante la formación continua, ¿verdad? Qué duda cabe de que, reincidiendo en lo que tú acabas de comentar, actividades como estas, que lo único que estamos haciendo es llamar la atención para que la gente se forme, para que la gente tenga conocimiento, para que la gente sepa usar. Vamos a ver, tú no puedes conducir si no tienes un carnet de conducir y has hecho tus test teóricos y has pasado el examen práctico. Pues aquí yo entiendo que tiene que ser lo mismo. ¿Y cómo pueden los abogados asegurarse o creer que están haciendo un buen uso ético de esa inteligencia artificial? Buena pregunta, porque lo primero que deberíamos es tener una política de uso. Unas políticas de uso. La vez anterior ya comenté que hay políticas de uso de los abogados, ya están redactadas en California, en Nueva York. Hay guías de uso de inteligencia artificial para magistrados de Inglaterra que se pueden utilizar. Reinciden todo en el tema de aspecto de protección de datos. Y sobre todo la finalidad del reglamento de inteligencia artificial. Minimizar los riesgos de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Vale. ¿Y cómo se ve ese futuro del legal prompting y la inteligencia artificial? Mira, te agradezco esa pregunta porque precisamente esta mañana ha pasado por mis manos un informe de una consultora que se llama McKinsey, que dice: los letrados en el año 2023 lo usamos el 33%. En el año 2024 lo estamos usando el 66% ya. O sea, fíjate el impacto que tiene. Solo el 21% de los consumidores la está utilizando, pero se va a usar por todo el mundo.
Y luego, fíjate, han hecho un estudio de que gente que, sin ser expertos en la utilización de la inteligencia artificial en un ámbito profesional, es capaz de ahorrar 4 horas de trabajo en un despacho a la semana. O sea que el futuro va a ser muy importante, pero tenemos que aprender a rentabilizar. No puedes empezar a conducir y que te empiecen a poner multas. Llegas donde quieres llegar, pero las multas no te las quita nadie. ¿Vale? Vale, Ignacio, habida cuenta que estamos llegando ya un poquito a la recta final, ¿vale? ¿Qué consejos podrías dar a esos abogados que quieren empezar a utilizar el legal prompting, ¿no? O incluso a las corporaciones profesionales, pues de abogados, economistas, ingenieros, arquitectos, Sí, todos los colegios. vamos a ver, yo entiendo que la inteligencia artificial que se puede utilizar en cualquier ámbito. Pues yo recomiendo, aunque tengáis una cuestión muy compleja, dividir, como hacen los ingenieros, divide los problemas por partes. Haz preguntas simples y ve avanzando. Utiliza unos prompts que sean cortos. He comentado antes la técnica del prompt. Hazle una pregunta para que te haga un prompt y mirar las contestaciones. No subestime nunca la experiencia y el juicio profesional de tu persona que está formado profesionalmente y verifica siempre los resultados. La verificación humana es importantísima. Yo estoy utilizando ya en algunos informes para clientes un porcentaje de cuánto uso de inteligencia artificial y de creación humana. Pongo al final IA/HM, o sea, hecho a mano, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues entonces hay que ser honestos, hay que decirle a la gente, oiga, yo estoy utilizando, por un lado, la inteligencia artificial y, por otro lado, mi sabiduría, consecuencia de mi experiencia. Los colegios profesionales, cualquiera que sean, entiendo que tienen que empezar ellos mismos a usarla, tener su propia política, hacer una política de uso para la inteligencia artificial de sus colegiados, hacer unas comisiones de uso de inteligencia artificial porque no sabemos por dónde va a encauzarse todo este tema y quizás formación. Creo que es importantísimo saber hacia dónde vamos, que estamos ya, pero tenemos que ser conscientes de que, os repito, el carnet de conducir, si no terminas bien de conducir y aparcar hacer una L, pues das una práctica, recibes una nueva enseñanza y al final aprendes, ¿eh? Vale, ya muy rápido, Ignacio, como broche final, ¿dónde podrían nuestros oyentes encontrar un poco más de información sobre todos estos temas, este tema que hemos tratado Mira, hoy? verdaderamente es fácil. A través de YouTube encuentras muchísimos vídeos tutoriales para darte de alta y cumplir normativa. Hay muchísimas newsletters y qué duda cabe de que la propia página web vuestra te permite consultar muchísimas cosas, muchísimas instituciones. Todas las editoriales jurídicas tienen ya montada su propia inteligencia artificial. Yo estoy preparando un libro comparando el uso de inteligencia artificial solo española y aparecen 15 nada más. Lo mandé ayer, me han contestado ya 3 y 2 de ellas me han dicho que si voy a publicar el libro y cuándo. Pues bueno, pues vamos a ver lo que hago al final, porque es complicado, ¿eh? Ya te digo. Y por eso te digo que consultas en Internet prácticamente está todo, desde mi perspectiva, ¿vale? Perfecto, Ignacio. Pues de nuevo, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar aquí con nosotros. Tengo entendido que tenemos próximamente otro encuentro que seguramente será igual de interesante que este que hemos tenido hoy, así que te esperamos de nuevo y reitero, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a vosotros, gracias a ti y gracias a la empresa por este tipo de iniciativas que creo que son importantes para el futuro de la abogacía. Gracias, Ignacio. Esperamos que la participación de Ignacio nos haya ayudado a comprender algo mejor el legal prompting, el alta en las IAs, así como las obligaciones y normativas de uso. Esperamos también que les haya servido de ayuda los consejos prácticos aportados para entender la aplicación de las diversas herramientas gratuitas que tenemos de inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales como Ignacio en todo tipo de temas jurídicos de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.